sesión pasada hablábamos de si era posible o no regular el comercio electrónico. Veíamos que había posturas que decían que si era posible regular el comercio electrónico, dado que países como China, como Corea del Norte o incluso como Arabia Saudita podían solicitarle a los proveedores de Internet o los famosos ISPs ciertas restricciones, ¿no? Y bueno, esas restricciones, si lo podían hacer estos países, quiere decir que cualquier país podría tener esa posibilidad de solicitar algunos tipos de restricción u obviamente de control de comercio electrónico e incluso de todo lo que circula en Internet. Yo les mencionaba que en el caso de México estaba la propuesta de pues no sé si sea diputado o senador, bueno, legislador de apellido Monreal, que tenía esa intención justamente de regular Internet, en específico redes sociales, ¿no? Entonces, hasta ahorita todo ha quedado en una propuesta, no ha pasado, hay personas que están a favor, hay personas que obviamente están en contra. Esta situación también obviamente ha llegado a el caso de Estados Unidos y los deja en una paradoja, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque por una parte Estados Unidos sí tiene la capacidad de solicitar a estos proveedores de Internet que restrinjan el acceso a sitios peligrosos. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de los hechos del 2011, con los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, se crea lo que se conoce como la ley USA Patriot. Y esta ley es la que permite bueno, le permite a Estados Unidos poder intervenir en Internet sin necesidad de una orden judicial. El argumento es el combate al terrorismo. Y bajo esta ley se ha aplicado de forma discrecional y a conveniencia, sobre todo del propio FBI. Hay veces donde han dicho que no es posible por la libertad de expresión y todo, pero ha habido casos como cuando se intentó cerrar Silk Road y en ese caso el FBI incluso rompió sus propias fronteras, por decirlo de alguna forma, y se metió a servidores que estaban localizados en Islandia, ¿no? Servidores Onion, servidores Tor, que guardaban o tenían el respaldo de esta página de Silk Road donde se vendía pues prácticamente drogas, armas, productos ilegales y a través de esa intromisión es que pudieron llegar a la detención, ¿no? De uno de los representantes de este movimiento y obviamente administradores de esta página. ¿Sale? Ok, pero ¿qué sucede? También en Estados Unidos existen en contraparte defensores de Internet y estos defensores se cobijan sobre todo en la primera y cuarta enmienda de su propia constitución. La primera enmienda lo que nos dice, o que lo que dice entonces ahí para Estados Unidos, es que debe de haber el derecho a la libertad de expresión, ¿sale? Y la cuarta enmienda constitucional es que está prohibido realizar pesquisas arbitrarias. Entonces, muchos defensores de Internet y de este tipo de sitios se amparan bajo estas dos enmiendas y eso ha evitado que sobre todo se logre acabar o minimizar con este tipo de sitios que se encuentran sobre todo en lo que se conoce como la Deep Web, ¿sale? Y bueno, pues yo les mencionaba en alguna ocasión que sobre todo la comunidad informática trae mucho la idea del anarquismo, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, Anonymous, pues este grupo Anonymous eh, utiliza, ¿no? Las máscaras ¿cómo se llama este señor? Hoax,
V de Vendetta, entonces, o V de Venganza, que se llamó aquí en México, donde, bueno, pues es un representante justamente del anarquismo. Y algo por lo que se lucha dentro de Internet es justamente del anonimato de los individuos. Entonces, esta paradoja no ha permitido en sí a Estados Unidos poder llevar a cabo una regulación integral de Internet. ¿Y por qué el caso de Estados Unidos? Bueno, porque a final de cuentas, Estados Unidos es un gran productor de servicios de Internet y prácticamente, bueno, pues son ellos los que van dando las riendas al resto de los países de cómo debe de estar funcionando Internet. Se esperaría que si Estados Unidos logra o quiere regular Internet y el comercio electrónico que deriva de él, pues ya empezaría a ser más fácil que el resto de los países pudieran empezar a crear ciertas regulaciones. Ok, ¿qué regulaciones han existido o propuestas de regulaciones para el comercio electrónico han existido? Pues la primera que se tiene que ver con lo que se conoce como la ley modelo implementada por la ONU en 1996. Esta ley modelo es una ley muy genérica que crea la ONU con la intención primeramente de tratar de dar un concepto de qué es el comercio electrónico. Yo les comentaba la primera vez que veíamos esta sesión, la primera sesión que tuvimos de comercio electrónico, que si bien todos tenemos más o menos una noción de qué es el comercio electrónico, nos cuesta trabajo generar un concepto, y no solo a nosotros, a cualquier persona. Yo les decía, si ustedes revisan bibliografía, van a encontrar conceptos muy distintos entre uno y otro. Incluso les ponía el caso de la Profeco, ¿no? De aquí de México, que el concepto es sumamente ambiguo, ¿no? Y realmente muy pobre. Bueno, pues la ley modelo que crea la ONU busca tratar de dar una concepción, tratar de dar un alcance de qué es el comercio electrónico y más o menos dar unas pautas de cómo sería posible tratar de regularlo. Posterior a esto, la Organización Mundial de Comercio, en el 98, crea la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial, que también es una propuesta en la cual invitan a los países miembros a tratar de hacer ciertas regulaciones de comercio electrónico mundial, y algo que se rescata de esta declaración es que a partir de ello los documentos que se generan vía electrónica y que se firman de manera electrónica ya tienen el mismo peso que un documento firmado autógrafamente, podríamos decirlo con una pluma, ¿no? Entonces, en ese momento también se le empieza a dar peso a los correos electrónicos y se les empieza a dar cierto valor jurídico, ¿no? Entonces, antes tú podías mandar, antes del 98, tú podías mandar un correo electrónico, podías decir lo que quisieras, insultar a quien quisieras, o podías hacer un muy mal uso de un correo electrónico y, y poner tu nombre y no pasaba nada, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de argumento jurídico. Hoy en día los correos electrónicos que ya se encuentran firmados por nosotros, pues ya empiezan a tener peso. No es en balde que, por ejemplo, en nuestro caso, la propia institución ahora nos obligue, en este caso la FES, bueno, más que obligarlos, nos invite a utilizar el correo de PC Puma, ¿no? Son correos institucionales y obviamente por eso esos correos se deben de utilizar para fines institucionales y no como un correo personal. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen cierta formalidad y mucho de lo que ahí se escribe y se utiliza, pues es evidencia y sirve muchas veces como, pues como una forma de llegar a acuerdos, ¿no? Entre dos partes.
Ok, posteriormente, ese mismo año, la OCDE crea lo que se conoce el Plan de Acción para el Comercio Electrónico. Igual, este plan de acción va dirigido para los países miembros. eh, ¿Cuál es la intención? La intención de este plan de acción consiste justamente en crear o tratar de crear las condiciones para hacer un comercio electrónico global más equitativo. Busca también evitar que, que, que se den, ¿cómo decirlo? Paraísos fiscales, ¿sí? Que exista elevación de impuestos. Este plan de acción lo que busca es que los países miembros se comprometan a crear un sistema tributario que permita que todo el comercio electrónico que se realiza dentro de estos países miembros esté respaldado, se eviten los fraudes, pero sobre todo se evite caer en paraísos fiscales. Eh, Lamentablemente, o afortunadamente, como lo quieran ver, este plan solamente ha quedado ahí porque a final de cuentas no existe la voluntad política por parte de los países de aplicar este plan de acción. Además de que no es tan sencillo como pudiera parecer. Ahorita vamos a ver más adelante por qué razones. Y por último, en el caso mexicano, lo que se creó fue una actualización más bien en leyes que ya existían previamente en México. A partir sobre todo de la ley modelo, se tomaron algunos artículos que los legisladores, en este caso del 2000, eh, consideraron que eran necesarios tomar tal cual de la ley modelo y aplicarlo en las leyes que ya existían. ¿Qué sucedió? Que esa toma de artículos de una ley modelo que está enfocada al comercio electrónico, se tomaron solo algunas partes, se mandaron a un código de comercio que está creado y dedicado más bien para el comercio tradicional. Y entonces, por tratar de ahorrarse, eh, digamos, todo el trabajo, metieron esos artículos y actualmente este código de comercio, pues resulta eh, poco eficiente. ¿Por qué? Porque entonces se empiezan a crear ciertas distorsiones y uno cuando lee este código de comercio no sabe si se está hablando del comercio tradicional o del comercio electrónico, o en qué casos puede aplicar comercio tradicional o en qué casos puede aplicar comercio electrónico. Y nosotros debemos de saber que no es posible tratar al comercio tradicional como al comercio electrónico porque tienen características distintas. Igual, se decidió que la entidad que se iba a encargar de velar por los intereses de consumidores y vendedores, por decirlo de alguna forma, del comercio electrónico iba a ser la Profeco. Entonces, a partir de la ley que rige a la Profeco, que es la Ley de Protección al Consumidor, igual se adaptaron y se incluyeron ciertos artículos de la ley modelo de la ONU. ¿Y cuál fue el resultado que se tuvo? Que, bueno, pues la Profeco a final de cuentas es una institución que desde que se creó fue creada para conciliar. O sea, realmente la Profeco no tiene en sí tanto peso como para poder hacer ejercer la ley. Lo que busca es que ambas partes concilien, que ambas partes estén de acuerdo y cuando las partes estén de acuerdo, entonces se procede al acuerdo al que llegan las dos partes. Pero si alguna de las partes no está de acuerdo, entonces esto se puede volver pues infinito o muy desgastante, ¿no? Y ¿qué problemas tiene esta ley de protección al consumidor? Que prácticamente no le garantiza al consumidor ningún tipo de protección ante pues cualquier tipo de fraude, ¿no? Incluso en situaciones de fraude a nivel internacional,
la Profeco no tiene ninguna forma de interceder y lo único que le ofrece al consumidor es registrarse en una página de Estados Unidos donde prácticamente se lleva la estadística de aquellas empresas en todo el mundo que han estafado a otras personas. Entonces solamente te vuelves parte de la estadística y lo único que se puede hacer es, bueno, pues tratar de meter en la lista negra a estas empresas que cometen fraude para que otra persona no pudiera caer de nuevo en el fraude, ¿no? Pero bueno, no pasa de ahí. Ok, ¿dudas? ¿Vamos bien? Ok. Eh, esta situación, sobre todo, afecta a la autoridad fiscal. Nosotros sabemos que en el caso de México tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad fiscal y es la que se encarga de toda la recolección de impuestos, ¿sale? Pero este tipo de comercio ha generado grandes problemas para esta autoridad, para la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal, al utilizar formas y métodos de tipo tradicional, son insuficientes para poder hacer algún tipo de captación. Y bueno, esto se va complicando no solo para México, sino para todo el mundo. Primeramente, algo que existe en todo el mundo y por lo cual no pudo proceder la propuesta de la OCDE, como les mencionaba hace rato, es que existen diferencias en la forma de recaudación de los distintos países, sobre todo de Estados Unidos contra el resto del mundo. ¿Por qué? Por lo general, la mayoría de los países miembros de la OCDE utilizan un sistema de recaudación de impuestos en el comercio parecido al que utiliza México. En México nosotros sabemos que la compra o adquisición de algún bien o servicio lleva el impuesto al IVA, ¿no? O el impuesto al valor agregado, y en algunos casos aplica el impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Ambos impuestos, la característica que tienen es que son, eh, ¿cómo se dice? Iguales dentro de todo el territorio nacional. En el caso de México, bueno, teníamos la situación sobre todo de las ciudades que hacían frontera con Estados Unidos, donde la tasa del IVA era menor, pero lo que se buscó es que el IVA ya fuera parejo dentro de todo el país, ¿no? Y así como en México, en algunos países europeos, también se utiliza un impuesto similar que, que se cobra como un porcentaje de el valor final de un producto o de un servicio. En el caso de Estados Unidos, la situación no es así. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Estados Unidos, cada estado va a establecer la tasa la tasa impositiva. Incluso hay estados dentro de Estados Unidos, como por ejemplo Oregon, donde no existen tasas sobre, sobre los productos o los servicios, ¿no? Pero podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en Texas la tasa es muy cercana al 8%, pero a lo mejor en Florida la tasa es del 10%, pero en Arizona a lo mejor la tasa es del 6%. Entonces, dentro del propio país, cada estado hace una recaudación distinta de los impuestos y además esos impuestos que se cobran en cada uno de los estados de Estados Unidos van a dar directamente al estado. En el caso de México, los impuestos que se cobran a los productos y servicios, todos automáticamente se centralizan y se envían a la Secretaría de Hacienda. Esa situación de diferencias en la forma de recaudación, pues hacen muy difícil que se pueda regular la forma en la cual se podrían captar
impuestos cuando estamos hablando de comercio electrónico a nivel internacional. Además, para el caso de Estados Unidos, hablando de comercio electrónico, Estados Unidos decidió condonar los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos compras que se realicen a través del comercio electrónico en Estados Unidos son libres de impuesto. Entonces, eso complica aún más el comercio electrónico cuando estamos hablando de una situación internacional. Eh, es difícil, por lo tanto, poder hacer una aplicación de tarifas e impuestos como se hace en el comercio tradicional. Y eso deriva en que la situación geográfica también va a ser un problema en cuanto a la recaudación. O sea, la gran duda es a quién se le cobra el impuesto cuando estamos hablando de una situación internacional o incluso podría ser en una situación nacional. ¿A quién es a quien hay que cobrarle el impuesto? ¿Al que vende o al que compra? Y si están en países distintos, entonces, ¿a qué país se va a llevar el impuesto? ¿El país del comprador o el país del vendedor? Y algo, por último, que también tiene que ver con este rezago tributario, eh, tiene que ver justamente con la inexistencia de registros de comercialización. Es muy difícil poderle dar seguimiento a todas las transacciones que existen en el mundo en cuestiones de comercialización. No hay, se necesitan sistemas muy robustos para poder estar localizando y dándole trazabilidad a todo lo que se comercia a través de este modelo en, entre dos países o entre todo el mundo, ¿no? Entonces, eso implicaría grandes costos para incluso las propias autoridades fiscales y poder estar identificando qué es lo que está sucediendo. Si con el correo tradicional, con el comercio tradicional es complicado saber cuántas transacciones están ocurriendo y poderlas grabar, imponiéndoles una tasa, obviamente, de impuesto, con registros que se pueden realizar desde cualquier dispositivo que se conecte a Internet, resulta aún más complicado y difícil. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver entonces esta gráfica. Esta gráfica nos va a mostrar la cantidad o el porcentaje de personas en México con Internet. Estamos hablando entonces que para que exista comercio electrónico, primordialmente necesitaríamos que las personas tuvieran acceso a Internet, porque si el acceso a Internet fuera realmente muy bajo, pues entonces el comercio electrónico no puede, no podría ser tan fructífero. Sí, vemos que, bueno, esta es una proyección que se hizo en 2019 y los años anteriores, bueno, pues son cifras que ocurrieron. De hecho, en 2013 se calculaba que solamente el 45% de la población en México tenía acceso a Internet y hemos visto que ese porcentaje ha ido incrementándose. Dentro de la región de Latinoamérica, pues estaríamos prácticamente en medio de los países que más acceso a Internet tienen. Pero vemos que paulatinamente ese acceso a Internet va creciendo. De hecho, es muy probable que a lo mejor ahora por la situación en la que estamos de pandemia, por la necesidad del home office y todo eso, a lo mejor este porcentaje ya ha crecido. Habría que esperar ver cifras más actualizadas y ver si efectivamente estamos en este 65% que se proyectó o muy probablemente a lo mejor logremos estar más arriba. ¿De qué forma se ha logrado estos incrementos de la penetración de Internet en México? Sobre todo se ha dado
porque cada vez es más fácil adquirir algún teléfono celular, un smartphone. Entonces, bueno, o sea, anteriormente se requería de una computadora que, bueno, no todo el mundo puede tener acceso a una computadora en su casa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no son realmente muy baratas. Sin embargo, los teléfonos celulares bueno, hay de todos los niveles, hay de todos los precios, pero existen teléfonos celulares realmente muy accesibles con los cuales las personas han podido empezar a tener acceso a Internet y en muchos casos existen planes donde, bueno, de telefonía, donde ya es posible acceder de forma gratuita, por decirlo de alguna manera, a ciertos sitios, ¿no? Eh, Además, bueno, pues ya gracias a la infraestructura que se tiene, también ya existen ciertos puntos de acceso gratuito donde las personas pueden conectarse, ¿no? Y ya poder estar pues conectados. Un caso es, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues se tiene el metro, algunos parques como la Alameda ya cuentan con internet gratuito, algunas escuelas primarias también ya tienen internet gratuito inalámbrico, y bueno, pues hay personas que gracias a eso pueden conectarse a través del uso de su celular, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que ha ido creciendo la cantidad de personas conectadas en México, y en consecuencia ese incremento de personas conectadas hacen que sea ya más accesible poder ingresar al comercio electrónico. ¿Dudas? Ok, vamos a ver entonces un comparativo, ya nada más para terminar el día de hoy, vamos a ver un comparativo de la penetración de Internet en países representativos o en países que a nosotros nos pudieran interesar. Tenemos que México, en promedio, tiene un porcentaje de penetración del 60% de su población. Sin embargo, el país de Latinoamérica que más alto índice de penetración de Internet tiene es Chile, y el país de América Latina que menor nivel de penetración tiene es Nicaragua. El país que prácticamente tiene a toda su población conectada con acceso a Internet es Islandia. De hecho, en Islandia, como veremos en sesiones más adelante, es una sociedad que ya se considera cashless, o sea, una sociedad que ya no utiliza el efectivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tener acceso a Internet les ha permitido empezar incluso a cambiar sus preferencias y sus formas de utilizar medios de pago. Los países que se encuentran obviamente hasta abajo de la lista es Eritrea en África, con solamente el 1.4% de gente conectada, y Corea del Norte, bueno, pues por obvias razones, prácticamente Internet está restringido solamente a una élite de gobierno, ¿no? Que tienen acceso a Internet. Sería el país más cerrado en esa cuestión. En comparación con nuestros socios comerciales, bueno, pues vemos que nos llevan bastante Estados Unidos con el 95% de la población conectada, y Canadá pues con un nada despreciable 90% de gente con acceso a Internet. El promedio del mundo es del 57%, entonces digamos que estamos arribita del promedio, pero en comparación, pues en México todavía se encuentra muy por debajo con el resto de los países importantes, ¿sale? Entonces, vamos a dejar la grabación hasta aquí. ¿No hay ninguna duda, ningún comentario? Ok, entiendo que no, entonces.